12 niños nativos americanos entraron en el internado St. Mary en septiembre de 1972 y nunca más se les volvió a ver. Los registros de la escuela mostraron que simplemente se fueron sin permiso una mañana de otoño. No hubo grupos de búsqueda. Ninguna investigación. No se hicieron preguntas. Durante 50 años, la verdad permaneció enterrada bajo el patio del colegio, hasta que un radar de penetración terrestre reveló algo que horrorizaría a la nación. Lo que descubrieron le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre el silencio. 15 de septiembre de 2022. 8:30 de la mañana. La doctora Sarah Blackhorse ajusta los parámetros de su equipo de radar de penetración terrestre mientras los ancianos de la tribu terminan su ceremonia de bendición en el antiguo internado de St. Mary. La arqueóloga Navajo había pasado 3 años investigando tumbas sin identificar en internados de todo el país, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir bajo los columpios oxidados y el tobogán roto de un patio de recreo abandonado. La tecnología de radar era lo suficientemente sofisticada como para detectar tumbas a 2 metros bajo tierra, cartografiando los lugares de enterramiento sin perturbar la tierra sagrada. La legislación federal aprobada en 2021 había autorizado por fin la investigación de los internados tras décadas en las que las familias nativas exigían respuestas sobre los niños que nunca volvían a casa. Maris era solo uno de los más de 400 lugares programados para la investigación. Mientras la doctora Blackhorse movía el equipo de radar por la zona de recreo, observó que en su pantalla aparecían patrones inusuales. Anomalías rectangulares, de unos 4 pies de largo, dispuestas en filas sistemáticas bajo las barras de los monos donde habían jugado generaciones de niños. Las imágenes eran inconfundibles, alteraciones del tamaño de una tumba en el suelo, demasiadas y demasiado organizadas para ser otra cosa que un enterramiento masivo. «Detente», susurró Joseph Standing-Bear, un anciano lakota de 82 años cuyo nieto había desaparecido de St. Mary's en 1972. ¿Los ve? La doctora Blackhorse miró horrorizada su pantalla. El radar había revelado 47 pequeñas tumbas dispuestas en precisas hileras de estilo militar, enterradas bajo lo que antaño había sido el patio de recreo de la escuela. Tumbas de tamaño infantil, colocadas sistemáticamente, ocultas deliberadamente bajo la misma zona donde los alumnos supervivientes habían sido obligados a jugar. El descubrimiento conmocionó a los representantes tribales reunidos. Durante 50 años se había dicho a las familias que sus hijos simplemente se habían escapado del internado, desapareciendo en la naturaleza donde supuestamente murieron por exposición. Pero las imágenes del radar contaban una historia totalmente distinta, la de asesinatos sistemáticos y enterramientos masivos. Cuando la doctora Blackhorse llamó a los investigadores federales, se dio cuenta de que no solo estaba viendo pruebas de muertes individuales. Era la prueba de un genocidio, oculto bajo un patio de recreo durante medio siglo. 47 niños que habían sido robados a sus familias, asesinados por resistirse a la destrucción cultural y enterrados en tumbas sin nombre mientras sus padres pasaban décadas buscando respuestas que las autoridades sabían que nunca llegarían. El radar de penetración en el suelo no solo había sacado a la luz tumbas. Había revelado uno de los secretos más cuidadosamente guardados de la historia de Estados Unidos, que los internados diseñados para matar al indio y salvar al hombre habían matado literalmente a niños nativos y enterrado las pruebas bajo los mismos patios de recreo donde otros niños robados eran obligados a olvidar su herencia. El nieto de Joseph Standing-Bear estaba ahí abajo, en alguna parte, junto con docenas de otros niños cuyo único delito había sido intentar preservar su identidad cultural en instituciones diseñadas para destruirla. El silencio que había protegido este secreto durante 50 años estaba a punto de romperse gracias a una tecnología capaz de ver a través de décadas de mentiras. La verdad sobre el sistema de internados de Estados Unidos no solo estaba enterrada bajo el patio de recreo de St. Estaba a punto de salir a la superficie de una forma que obligaría a toda la nación a enfrentarse al genocidio que había permanecido oculto a plena vista durante generaciones. El radar del Dr. Blackhorse había encontrado algo más que tumbas. Había encontrado pruebas de asesinatos sistemáticos de niños que sacarían a la luz el capítulo más oscuro de la historia de la educación estadounidense. 20 de agosto de 1972. 3 semanas antes de que 12 niños fueran robados de sus familias para siempre. Joseph Crowfather, de 8 años, estaba sentado con las piernas cruzadas junto a su abuelo sobre la tierra tostada por el sol de la reserva de Pan Ridge, observando atentamente cómo unas manos curtidas daban forma a las tradicionales corbatas de oración con tabaco y tela roja.
El niño Lakota solo hablaba su lengua tribal, se aprendía las viejas historias de memoria y podía identificar todas las plantas medicinales que crecían en las sagradas colinas negras. No tenía ni idea de que los agentes federales ya estaban preparando los documentos que lo clasificarían como riesgo de contaminación cultural que requería su expulsión inmediata. Recuerda, Tacoja, le susurró su abuelo en Lakota, utilizando la palabra para nieto, nuestra lengua vive en tu corazón. No importa a dónde te lleven, nadie puede robarte lo que vive dentro. Al otro lado de la reserva, Mary Pequeño Halcón, de 10 años, ayudaba a su abuela a preparar la comida tradicional para la próxima ceremonia de la Danza del Sol. Mary soñaba con convertirse en maestra en la reserva, preservando las historias y canciones que los misioneros habían intentado destruir durante generaciones. Podía tejer motivos tradicionales con los ojos cerrados y hablaba 3 lenguas tribales con fluidez. Su expediente federal, ya repleto de informes sobre la resistencia a la asimilación de su familia, la señalaba como objetivo prioritario de intervención cultural. Thomas Standing Bear, a sus 12 años el mayor del grupo, pasaba los días aprendiendo de su padre las técnicas tradicionales de caza mientras enseñaba en secreto a los niños más pequeños las viejas costumbres. Sus dotes de liderazgo le habían convertido ya en un protector natural de las tradiciones Lakota, que era precisamente la razón por la que los funcionarios de la Oficina de Asuntos Indios le consideraban peligroso. Thomas se comportaba con la tranquila dignidad de alguien nacido para guiar a los demás, sin saber nunca que esa fuerza pronto le marcaría para ser eliminado. Sarah Madison Crowe, de 7 años, era la más joven y vulnerable. Se aferraba a los vestidos tradicionales de su abuela y lloraba cada vez que la obligaban a llevar ropa de hombre blanco durante las inspecciones mensuales del gobierno. Sarah hablaba en susurros, conservando las canciones de cuna que su bisabuela había cantado durante los años más oscuros de la reserva. Los trabajadores sociales federales observaron su apego extremo a las costumbres primitivas y recomendaron una intervención correctiva inmediata. Estos 12 niños, junto con otros 8 de comunidades Ojibwe y Dakota vecinas, representaban todo lo que el sistema de internados de Estados Unidos había diseñado para destruir. Hablaban con fluidez lenguas anteriores al contacto europeo. Conocían historias que contenían miles de años de sabiduría indígena. Practicaban ceremonias que les conectaban con sus antepasados y sus tierras sagradas. Eran la encarnación viva de culturas que la política federal exigía eliminar. Las familias habían luchado contra las órdenes de expulsión durante meses. Los padres ofrecieron sobornos, amenazaron con acciones legales y escondieron a los niños en formas tradicionales que sus propios abuelos habían utilizado durante las guerras de caballería. Pero la América de 1972 no dio a las familias nativas ningún poder contra la autoridad federal. Los niños podían ser secuestrados con fines educativos sin recurso, sin apelación y sin esperanza de retorno hasta que el gobierno decidiera que sus identidades culturales habían sido suficientemente destruidas. El 8 de septiembre de 1972, los agentes federales llegaron en sedanes negros con órdenes de custodia firmadas por jueces que nunca habían pisado una reserva. Se dijo a los padres que sus hijos recibirían una educación adecuada y una crianza civilizada en el internado St. Mary, a 400 millas de distancia, en Montana. Las familias que se resistían se enfrentaban a la pérdida de la ayuda federal, el encarcelamiento o el traslado forzoso a zonas urbanas donde la vida tradicional era imposible. Joseph Pluma de Cuervo fue arrancado de los brazos de su abuelo mientras recitaba oraciones en Lakota. A Mary Pequeño Halcón la obligaron a subir a un vehículo del gobierno mientras su abuela cantaba canciones de luto tradicionales. Thomas Oso erguido sujetaba las manos de los niños más pequeños mientras los subían a los autobuses que los llevarían hacia la destrucción cultural sistemática. Sarah Madison Crowe, la pequeña del grupo, gritó por su abuela hasta que el agotamiento la hizo callar. No se trataba simplemente de 12 niños nativos americanos enviados a un internado. Eran 12 depositarios vivos de sabiduría ancestral, conocimientos tradicionales y prácticas culturales que habían sobrevivido a siglos de intentos de genocidio. Se les enviaba a una institución diseñada específicamente para acabar con todo lo que les hacía ser quienes eran. Ninguna de sus familias volvería a verlos con vida. Pero en septiembre de 1972, los padres seguían creyendo en las promesas del gobierno sobre educación y oportunidades. Aún esperaban que sus hijos volvieran a casa en vacaciones y veranos. Seguían confiando en que ni siquiera los internados más duros asesinarían a los niños por ser nativos americanos. No tenían ni idea de que el internado St. Mary's ya había perfeccionado el arte de hacer desaparecer para siempre a los niños problemáticos. 8 de septiembre de 1972.
4:30 de la tarde. Los 12 niños nativos bajaron del autobús del gobierno en el internado St. Mary's, sus ropas tradicionales los marcaron inmediatamente como objetivos de la corrección cultural. El padre Benedict Mueller esperaba en el patio de piedra, con su sotana negra ondeando al viento de Montana como las alas de un pájaro depredador. Detrás de él, los miembros del personal sostenían tijeras, jabón de lejía y fajos de uniformes grises idénticos diseñados para despojarlos de todo rastro de identidad tribal. Bienvenidos a vuestra nueva vida, anunció el padre Moyer a los aterrorizados niños. Todo lo que erais antes de hoy muere aquí. Todo en lo que os convertiréis empieza ahora. El primer ataque contra su humanidad comenzó en cuestión de minutos. Las largas trenzas de Joseph Pluma de Cuervo, sagradas para la tradición Lakota, fueron cortadas mientras era sujetado por 3 adultos. El vestido tradicional de Mary Little Hawk fue arrancado de su cuerpo y quemado delante de ella mientras sollozaba. Thomas Standenberg vio impotente cómo le confiscaban y destruían las sagradas ataduras de tabaco que le había regalado su abuelo. Sarah Madison Crowe, de 7 años, lloró por su abuela en Lakota hasta que una correa de cuero en la boca la silenció para siempre. Las reglas en St. Mary eran simples y absolutas: hablar inglés o recibir palizas, practicar el cristianismo o pasar hambre, abandonar tu herencia o enfrentarte a castigos cada vez más severos. Los 12 niños fueron separados inmediatamente para evitar que se apoyaran mutuamente, repartidos por diferentes dormitorios y se les asignaron nuevos nombres cristianos a los que debían responder o enfrentarse a la violencia física. Pero algo inesperado ocurrió durante su primer mes en St. A pesar de la tortura sistemática, los 12 niños encontraron formas de resistir. Joseph susurraba oraciones Lakota durante los servicios cristianos obligatorios. Mary tarareaba canciones tradicionales mientras fregaba el suelo. Thomas enseñaba cuentos tradicionales a los niños más pequeños en los breves momentos en que los guardias no los vigilaban. Sarah dibujaba símbolos sagrados en la tierra que borraba rápidamente antes de ser descubierta. En octubre, los niños habían formado una red secreta de resistencia. Se reunían en los almacenes de los sótanos de madrugada y celebraban ceremonias tradicionales con objetos sagrados improvisados. Conservaban sus lenguas tribales mediante conversaciones susurradas durante los detalles del trabajo. Mantenían su identidad cultural por pura fuerza de voluntad, negándose a quebrantar su espíritu por severo que fuera el castigo. El padre Mueller estaba furioso. Estos 12 niños amenazaban con su ejemplo a todo el sistema de internados. Otros alumnos nativos empezaban a recordar sus propias tradiciones, volvían a hablar lenguas tribales y cuestionaban el proceso de conversión cristiana. La contaminación cultural se estaba extendiendo exactamente como temían las autoridades federales. El 20 de octubre, la situación llegó a un punto crítico. Sarah Madison Crowe se desplomó durante los trabajos forzados, debilitada por meses de desnutrición y tortura psicológica. Cuando los niños mayores exigieron atención médica y amenazaron con denunciar los abusos a las autoridades tribales, el padre Mueller se dio cuenta de que estos niños nunca serían convertidos con éxito. Eran demasiado fuertes, estaban demasiado unidos a su herencia, demasiado dispuestos a protegerse unos a otros. Esa noche, el padre Mueller llamó por teléfono a la sede de la Oficina de Asuntos Indígenas. Los 12 objetivos prioritarios están demostrando ser incorregibles, informó. Recomiendo la aplicación del protocolo de solución permanente. La respuesta fue inmediata: autorización concedida. Proceda con los procedimientos de eliminación. El 23 de octubre, a las 3 de la madrugada, los supervisores de los dormitorios despertaron a los 12 niños y les dijeron que iban a ser trasladados a un centro especial para niños que no podían adaptarse a la vida civilizada. Los niños fueron conducidos al sótano del edificio administrativo, donde el padre Mueller esperaba con 4 miembros del personal y herramientas que no estaban destinadas a la educación. Tuvisteis todas las oportunidades para abandonar vuestras costumbres salvajes, les dijo el padre Moyer mientras se apiñaban en el sótano. Elegisteis seguir siendo indios. Ahora moriréis como indios. Thomas Standenberg sujetó a los niños más pequeños mientras los miembros del personal avanzaban con porras y cuerdas. Recordad quiénes sois, susurró en Lakota. Recordad nuestras familias. Recordad nuestras canciones. El asesinato sistemático de 12 niños nativos americanos comenzó a las 3:17 de la madrugada del 23 de octubre de 1972. Murieron como habían vivido, hablando sus lenguas tradicionales, protegiéndose unos a otros y negándose a renunciar a su identidad cultural incluso ante la muerte.
Sus últimas palabras fueron oraciones en Lakota, Dakota y Ojibwe, lenguas que la política federal exigía eliminar de la tierra. Al amanecer, 12 cadáveres yacían en el sótano del internado St. El informe del padre Mueller a las autoridades federales fue breve: problema resuelto. Contaminación cultural eliminada. Recomiendo entierro en lugar no señalado para evitar martirio. Los niños que habían entrado en St. Mary con ropas tradicionales, nombres sagrados y corazones llenos de sabiduría ancestral se habían ido para siempre. Pero habían muerto como guerreros, llevando consigo su herencia al mundo de los espíritus en lugar de rendirse a un sistema diseñado para cometer un genocidio cultural niño por niño. Su resistencia había durado exactamente 45 días. Su silencio duraría 50 años. 24 de octubre de 1972. 7 de la mañana. Margaret Crawford estaba en la oficina de Asuntos Indígenas de la Reserva de Pine Ridge, exigiendo hablar con su nieto Joseph, que llevaba 2 semanas sin contestar a sus cartas. El agente federal, James Crawford, apenas levantó la vista de su papeleo mientras le daba una noticia que destrozaría su mundo. Los 12 niños de esta reserva abandonaron St. Mary sin permiso hace 3 días, dijo Crawford con indiferencia practicada. Probablemente se dirigían de vuelta a tierras tribales. Ya sabes cómo añoran su hogar estos niños, intentan volver a casa andando y se pierden en la naturaleza. Lo más probable es que ya estén muertos por exposición. Margaret sabía que no era así. Joseph nunca se iría de la escuela sin decírselo a alguien. Era responsable, cuidadoso y estaba profundamente unido a su familia. Pero cuando exigió buscar a los niños ella misma, la respuesta de Crawford reveló la verdadera naturaleza del encubrimiento. Señora, estos niños hicieron su elección. Rechazaron la oportunidad de la civilización y volvieron a formas primitivas. El gobierno federal no puede malgastar recursos buscando a indios que eligen vivir como animales. La historia oficial fue elaborada con precisión burocrática. Los registros escolares de St. Mary fueron alterados inmediatamente para mostrar que los 12 niños habían abandonado su educación el 23 de octubre. El padre Benedict Mueller presentó un informe a las autoridades locales en el que afirmaba que los niños habían expresado su deseo de volver al estilo de vida salvaje y habían desaparecido durante la noche. No se organizaron grupos de búsqueda. No se presentó ningún informe de persona desaparecida. No se desplegaron recursos federales. Cuando el abuelo de Joseph, Robert Crawford, viajó 400 millas hasta St. Mary's exigiendo respuestas, fue recibido por el propio padre Mueller. La explicación del sacerdote fue dada con autoridad religiosa diseñada para silenciar las preguntas. Estos niños estaban más allá de la salvación, dijo Mueller al afligido abuelo. Se negaron a abandonar sus costumbres paganas a pesar de nuestra guía cristiana. Dios los llamó de vuelta al desierto, donde pertenecen todos los salvajes impenitentes. Pero las familias se negaron a aceptar la versión oficial. En cuestión de semanas, padres y abuelos de 3 reservas organizaron grupos de búsqueda, peinando cientos de kilómetros cuadrados de las tierras salvajes de Montana en busca de cualquier rastro de sus hijos desaparecidos. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Los niños yacían enterrados bajo el parque infantil de St. Mary, con los cuerpos cubiertos de cal para evitar que se descompusieran y fueran descubiertos. Las fuerzas de seguridad locales obstruyeron activamente los esfuerzos de búsqueda. El sheriff William G. se negó a entrevistar al personal de la escuela, alegando que niños indios que huyen de la escuela no era un asunto criminal que requiriera investigación. Cuando los líderes tribales exigieron la intervención federal, se les dijo que la Oficina de Asuntos Indígenas no tenía jurisdicción sobre desapariciones voluntarias. El bloqueo mediático fue total y deliberado. Los periódicos locales se negaron a cubrir la noticia, alegando que los problemas de las familias indias no tenían interés periodístico. Los medios de comunicación nacionales ignoraron las solicitudes de cobertura, desestimando la desaparición de 12 niños nativos como problemas rutinarios de las reservas. La historia que debería haber sacado a la luz el asesinato sistemático de niños nunca llegó más allá de las comunidades tribales que carecían de poder político para exigir justicia. Margaret Crawford contrató al abogado David Yellowhorse, uno de los pocos abogados nativos que ejercían en 1972, para que investigara la desaparición de su nieto. Yellowhorse identificó inmediatamente patrones sospechosos en la historia oficial. Los registros escolares habían sido alterados. Los miembros del personal dieron versiones contradictorias. Las pruebas físicas de los dormitorios de los niños habían sido destruidas inmediatamente después de su supuesta partida.
Pero la investigación de Yellowgore se terminó abruptamente cuando recibió una llamada anónima amenazando la seguridad de su familia si continuaba haciendo preguntas sobre St. Al cabo de un mes, su licencia de abogado fue suspendida por cargos de ética inventados y se vio obligado a abandonar el caso para proteger a su esposa e hijos. El encubrimiento se extendió más allá de las autoridades locales hasta los niveles más altos del gobierno federal. Los funcionarios del Departamento del Interior sabían que 12 niños habían sido asesinados en St. Mary's, pero clasificaron el incidente con arreglo a las disposiciones de seguridad nacional para evitar la investigación del Congreso. El asesinato sistemático de niños nativos que se resistían a la asimilación cultural se consideraba un coste aceptable de la política india federal. En las Navidades de 1972, las familias habían sido silenciadas mediante una combinación de indiferencia institucional, amenazas legales y presión económica. Los padres que siguieron exigiendo respuestas vieron cómo se reducía o eliminaba por completo su ayuda federal. Los consejos tribales que apoyaban a las familias se enfrentaron a recortes en la financiación federal que amenazaban a comunidades enteras. Los 12 niños que murieron defendiendo su patrimonio cultural fueron oficialmente borrados de la historia. Sus nombres se eliminaron de los registros escolares. Sus pertenencias personales fueron destruidas o distribuidas entre otros estudiantes. Sus camas fueron reasignadas a nuevos niños nativos a los que se advirtió de las consecuencias de huir de la civilización. Durante 50 años, la verdad sobre lo ocurrido a Joseph Crow Feather, Mary Little Hawk, Thomas Standing Bear, Sarah Madison Crow y otros 8 valientes niños permanecería enterrada bajo el patio de recreo donde habían sido asesinados por negarse a renunciar a su herencia. El silencio que protegía a sus asesinos solo se rompería finalmente cuando la tecnología avanzara lo suficiente como para ver a través de 50 años de mentiras y encontrar los pequeños cuerpos que demostraban que los internados de Estados Unidos no solo estaban destruyendo las culturas nativas, sino que estaban asesinando sistemáticamente a niños nativos. Noviembre de 1972. Un mes después del asesinato de 12 niños. Margaret Crow Feather regresó a la reserva de Pine Ridge con las manos vacías y el corazón roto. Su nieto Joseph había desaparecido, enterrado bajo un patio de recreo a 400 millas de distancia, pero ella pasaría los siguientes 30 años de su vida creyendo que aún podría estar vivo en algún lugar del desierto. Cada tormenta invernal traía nueva angustia, ¿su hijo pasaba frío y hambre? Cada primavera traía falsas esperanzas, tal vez este año encontraría el camino de vuelta a casa. El trauma se extendió por las comunidades tribales como un veneno imposible de limpiar. 12 familias habían perdido a sus hijos por culpa de un sistema que pretendía educar, pero que había asesinado. Los padres desarrollaron problemas de alcoholismo que destruyeron matrimonios. Los hermanos crecieron con la culpa del superviviente, preguntándose por qué no les habían llevado a St. Los abuelos murieron sin saber qué había sido de los niños que habían criado. Mary's continuó funcionando durante otros 23 años, procesando a miles de niños nativos más a través de su programa sistemático de destrucción cultural. El padre Benedict Mueller fue ascendido a la dirección diocesana en 1975, celebrado por su éxito en civilizar a los alumnos indios difíciles. El patio de recreo donde yacían enterrados 12 cadáveres se amplió 2 veces, con nuevos columpios y toboganes instalados directamente sobre las tumbas sin nombre. En 1980, la mayoría de las familias habían dejado de buscar activamente a sus hijos desaparecidos. Margaret Crow Feather fue una de las últimas en resistirse, escribiendo cartas a las agencias federales que nunca recibían respuesta y contratando a investigadores privados que no encontraban nada porque buscaban en los lugares equivocados. Los niños no estaban perdidos en la naturaleza, sino enterrados bajo los pies de otros estudiantes nativos obligados a jugar sobre sus tumbas. El éxito del gobierno federal a la hora de encubrir los asesinatos alentó soluciones similares en otros internados. Documentos internos de la Oficina de Asuntos Indígenas, desclasificados décadas más tarde, revelaron que se produjeron asesinatos sistemáticos de niños nativos incorregibles en múltiples instituciones a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Las 12 muertes de St. Mary's formaban parte de un programa genocida más amplio diseñado para eliminar las culturas nativas asesinando a los niños que se negaban a renunciar a su herencia. Margaret Crow Feather murió en 2003, sin saber nunca que su nieto yacía bajo un parque infantil en Montana. Sus últimas palabras, pronunciadas en Lakota a su hija, fueron una petición para que siguiera buscando a Joseph incluso después de que ella se hubiera ido. La promesa se cumplió.
Los historiadores orales de la tribu conservaron todos los detalles de la desaparición de los 12 niños, manteniendo la verdad que los registros oficiales negaban. El despertar comenzó en 2015 cuando se descubrieron tumbas sin nombre en los internados canadienses, revelando el asesinato sistemático de niños disfrazado de educación. Las comunidades nativas de todo Estados Unidos reconocieron patrones familiares, niños desaparecidos, registros alterados, negación institucional. En 2021, la legislación federal autorizó por fin las investigaciones con radar de penetración terrestre en los internados estadounidenses. 50 años después de que 12 niños fueran asesinados por preservar su patrimonio cultural, por fin existía la tecnología para sacar a la luz la verdad que había permanecido enterrada bajo los juegos infantiles durante medio siglo. El silencio que protegía a sus asesinos estaba a punto de romperse gracias a unas máquinas capaces de ver a través de décadas de mentiras y encontrar los pequeños cadáveres que demostraban que los internados estadounidenses estaban cometiendo un genocidio. El nieto de Margaret Crawford volvía por fin a casa. 15 de septiembre de 2022. 8:30 de la mañana. La doctora Sarah Blackhorse había investigado 12 emplazamientos de internados por todo el oeste americano, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir bajo el patio de recreo de St. Mary. La arqueóloga Navajo se especializaba en localizar tumbas sin marcar utilizando tecnología de radar de penetración en el suelo que podía detectar lugares de enterramiento sin perturbar el suelo sagrado. La legislación federal aprobada en 2021 había autorizado por fin la investigación sistemática de los internados tras décadas en las que las familias nativas exigían respuestas sobre los niños que nunca volvían a casa. La tecnología existía. La autoridad legal estaba establecida. La única cuestión era si 50 años de silencio habían logrado ocultar las pruebas. Mientras los ancianos de la tribu terminaban su ceremonia de bendición, el Dr. Blackhorse empezó a escanear la zona de recreo donde, según los miembros de la comunidad, habían jugado los niños desaparecidos. El equipo de radar era lo suficientemente sofisticado como para penetrar 2 metros bajo tierra, creando imágenes detalladas de las alteraciones del suelo que indicaban la existencia de tumbas. La primera anomalía apareció en su pantalla a las 9:15 de la mañana, una alteración rectangular de aproximadamente 1,5 metros de largo, que indicaba claramente la existencia de una tumba del tamaño de un niño. Luego apareció otra. Y otra más. Mientras la doctora Blackhorse movía el equipo por el patio de recreo, su pantalla se llenó de hileras sistemáticas de enterramientos dispuestos con precisión militar. Susurró Joseph Standing Bear, el anciano Lakota de 82 años cuyo nieto había desaparecido de St. Mary en 1972. ¿Cuántos ve? La doctora Blackhorse miró horrorizada la pantalla de su radar. 47 anomalías del tamaño de una tumba aparecían en filas perfectas bajo las barras de los monos, los columpios y el tobogán donde generaciones de niños nativos habían sido obligados a jugar. El patrón de enterramiento era deliberado, organizado y sistemático, la prueba de un asesinato en masa disfrazado de parque infantil. El descubrimiento conmocionó a los representantes tribales reunidos. Durante 50 años les habían dicho que sus hijos habían huido y muerto en la naturaleza. Pero las imágenes del radar revelaban una verdad totalmente distinta. Los niños habían sido asesinados sistemáticamente y enterrados bajo el mismo patio de recreo donde otros niños robados eran obligados a olvidar su herencia. En cuestión de horas, el Dr. Blackhorse se puso en contacto con los investigadores federales y las autoridades tribales. Inmediatamente se aseguró el lugar como escena del crimen. Se solicitaron audiencias en el Congreso. La atención de los medios de comunicación internacionales se centró en una historia que había permanecido oculta durante medio siglo. El radar de penetración terrestre había conseguido lo que 50 años de búsqueda familiar no habían podido: encontrar a los niños y sacar a la luz el genocidio sistemático que los internados habían cometido contra las comunidades nativas. El nieto de Joseph Standing Bear volvía por fin a casa, junto con otros 46 niños cuyo único delito había sido negarse a renunciar a su identidad cultural. La tecnología había roto el silencio que protegía los asesinatos en masa. Ahora podía comenzar la verdadera investigación. 3 de octubre de 2022. Escena del crimen federal, antiguo internado de St. Mary. La excavación comenzó al amanecer, con los ancianos de la tribu celebrando ceremonias tradicionales para honrar a los niños cuyos restos estaban a punto de ser removidos después de 50 años de enterramiento sin marcar. La doctora Sarah Blackhorse supervisó al equipo arqueológico mientras retiraban cuidadosamente los juegos infantiles que habían ocultado el genocidio sistemático durante medio siglo.
El primer esqueleto pequeño se descubrió a las 10:30 de la mañana, en el lugar exacto que había indicado el radar de penetración en el suelo. Los restos del niño mostraban signos de traumatismo craneal por objeto contundente, incompatibles con una muerte por exposición o por causas naturales. No se trataba de un niño que había muerto tratando de volver a casa caminando por los páramos de Montana, sino de una víctima de asesinato. Al final de la primera semana, los equipos forenses habían recuperado los restos de los 47 niños enterrados bajo el parque infantil. Las pruebas mostraban un cuadro espantoso de asesinato sistemático, múltiples fracturas de cráneo por las repetidas palizas, huesos rotos por la tortura y pruebas de inanición prolongada. Estos niños no habían muerto rápida o pacíficamente, sino que habían sido torturados hasta la muerte durante días o semanas. Los investigadores del Departamento de Justicia, dirigidos por la agente especial María Santos, empezaron a examinar archivos federales que habían permanecido clasificados durante 50 años. Lo que descubrieron fueron pruebas de un programa nacional de genocidio disfrazado de política educativa. Documentos internos de la Oficina de Asuntos Indígenas revelaban que se había autorizado a internados de todo Estados Unidos a aplicar soluciones permanentes a los niños nativos que se resistían a la asimilación cultural. El rastro documental era condenatorio y extenso. La correspondencia del padre Benedict Mueller con funcionarios federales documentaba sus peticiones de autorización para eliminar a los alumnos indios incorregibles que amenazaban la eficacia del programa de internados. Los administradores de la oficina habían respondido con protocolos detallados para el asesinato sistemático y la eliminación de cadáveres, tratando el asesinato de niños como un procedimiento administrativo rutinario. No se trataba de incidentes aislados ni de empleados deshonestos, explicó el agente Santos a los investigadores del Congreso. Se trataba de una política federal oficial aplicada a través de instituciones religiosas con pleno conocimiento y aprobación de los más altos niveles del gobierno. El alcance del genocidio fue asombroso. Documentos federales revelaron que más de 500 niños nativos americanos habían sido asesinados sistemáticamente en internados de todo el país entre 1969 y 1978. Los niños que mantenían las lenguas tribales, practicaban ceremonias tradicionales o influían en otros alumnos para resistirse a la asimilación eran señalados para ser expulsados permanentemente del sistema escolar. Marisa había sido un programa piloto de técnicas que más tarde se aplicaron en internados de Minnesota, Oklahoma, Arizona y California. El padre Mueller había viajado a otras instituciones, formando al personal en protocolos de eliminación y procedimientos de enterramiento diseñados para evitar ser descubiertos. El método de enterramiento en el patio de recreo había sido una innovación suya, ocultar el genocidio bajo la inocencia de las zonas de juego infantiles. Los 12 niños de la reserva de Pine Ridge fueron identificados gracias a los registros dentales y a los objetos personales enterrados con sus cuerpos. Las corbatas de tabaco tradicionales de Joseph Crowfather, confiscadas cuando llegó a St. Mary's, habían sido enterradas con sus restos como último insulto a su herencia cultural. Las pequeñas manos de Mary Little Hawk aún sujetaban una pieza de abalorios tradicionales que su abuela había escondido entre su ropa. El cuerpo de Thomas Oso erguido mostraba el traumatismo más grave, prueba de que había luchado para proteger a los niños más pequeños hasta el final. Pero el descubrimiento más devastador fue la prueba de que el programa de genocidio había continuado mucho después de 1972. Los análisis del suelo revelaron que se había enterrado a niños en el lugar al menos hasta 1978, y que las tumbas más recientes contenían restos de materiales sintéticos que no existían a principios de la década de 1970. Cientos de niños nativos más habían sido asesinados y enterrados en St. Mary durante casi una década de matanzas sistemáticas. Los investigadores federales identificaron a los miembros del personal supervivientes que habían participado en los asesinatos. 6 antiguos empleados, que ahora tienen entre 70 y 80 años, fueron detenidos acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad. El padre Benedict Mueller, que ahora tiene 85 años y vive en un centro católico de jubilados, fue detenido mientras celebraba la misa matutina. La respuesta de la Iglesia Católica fue un inmediato control de daños. Funcionarios de la diócesis afirmaron que no tenían conocimiento del asesinato sistemático de niños en sus internados, a pesar de que documentos internos demostraban que la jerarquía eclesiástica había aprobado y financiado los protocolos de eliminación. Los representantes del Vaticano emitieron declaraciones en las que expresaban su profundo pesar, al tiempo que negaban la responsabilidad institucional en el genocidio. Las audiencias del Congreso revelaron todo el alcance de la complicidad federal en el genocidio de los internados.
Funcionarios del Departamento del Interior admitieron que el asesinato sistemático de niños se había considerado un método aceptable para lograr los objetivos de asimilación cultural. Los administradores de la Oficina de Asuntos Indígenas reconocieron que habían impedido deliberadamente las investigaciones sobre niños nativos desaparecidos para proteger el programa de internados. La investigación arqueológica del Dr. Black Corse se extendió a otros internados, donde un radar de penetración en el suelo reveló patrones similares de enterramientos masivos bajo patios de recreo, campos de deporte y zonas ajardinadas. La tecnología que había sacado a la luz St. se convirtió en una herramienta para descubrir genocidios en instituciones de todo el oeste americano. Expertos en derecho internacional calificaron los asesinatos en el internado de genocidio en virtud de la Convención de 1948, haciendo a Estados Unidos legalmente responsable de crímenes contra la humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el asesinato sistemático de niños nativos y exigió la plena rendición de cuentas por las políticas federales de genocidio. Mientras se preparaban los 47 pequeños ataúdes para su repatriación a las comunidades tribales, Joseph Standing conoció por fin el destino de su nieto desaparecido 50 años antes. El niño que había entrado en St. Mary hablando solo Lakota y había muerto antes que renunciar a su herencia volvía por fin a casa para ser enterrado según las ceremonias tradicionales. El silencio que había protegido el asesinato sistemático de niños durante 50 años se había roto gracias a una tecnología que podía ver a través de décadas de mentiras. Pero la revelación del genocidio en un internado era solo el principio de un ajuste de cuentas que obligaría a Estados Unidos a enfrentarse al capítulo más oscuro de su historia educativa. 15 de marzo de 2024. Juzgado Federal de Helena, Montana. Los veredictos de culpabilidad que tardaron 50 años en alcanzarse se pronunciaron en una sala repleta de familias nativas que nunca habían dejado de creer que sus hijos habían sido asesinados. El padre Benedict Mueller, que ahora tiene 86 años, no mostró ninguna emoción cuando la juez Patricia Coleman le condenó a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad. 6 antiguos miembros del personal de St. Mary recibieron condenas de entre 25 años y cadena perpetua por su participación en el asesinato sistemático de niños. Estos acusados no solo mataron a 47 niños, declaró el juez Coleman. Intentaron asesinar a culturas enteras apuntando a los portadores más jóvenes del conocimiento tradicional. Este tribunal reconoce sus crímenes como genocidio tanto en virtud del derecho federal como del internacional. El acuerdo de $4.200 millones concedido a las tribus y familias afectadas causó conmoción en las agencias federales que habían pasado décadas negando las atrocidades de los internados. El Departamento del Interior fue reestructurado bajo la supervisión de los nativos. La Oficina de Asuntos Indígenas se disolvió por completo y sus funciones se transfirieron a las autoridades tribales, que nunca más permitirían que los organismos federales controlaran a los niños indígenas. Pero el cambio más poderoso fue espiritual. Por primera vez en 50 años, los 47 niños fueron enterrados según las costumbres tradicionales de su tribu. Joseph Crowfather fue enterrado junto a su abuelo en la reserva de Pan Ridge con las sagradas ataduras de tabaco que habían sido enterradas con él como burla. La familia de Mary Little Hawk cantó las canciones tradicionales que ella había muerto intentando preservar. Thomas Standing Bear fue honrado como un guerrero que había protegido a los niños más pequeños hasta su último aliento. La investigación de la doctora Sarah Blackhorse se convirtió en la mayor empresa arqueológica de la historia de Estados Unidos. Equipos de radar de penetración en el suelo descubrieron tumbas sin marcar en 127 internados de todo Estados Unidos. Se recuperaron más de 3.000 restos de niños nativos, cada uno de los cuales representaba a una familia que había pasado generaciones preguntándose qué había sido de sus parientes desaparecidos. Se creó la Comisión Federal para la Verdad y la Recuperación de los Internados para investigar todas las instituciones del sistema nacional. Los supervivientes presentaron testimonios sobre abusos sistemáticos, destrucción cultural y asesinatos presenciados que habían sido ignorados durante décadas. El informe final de la comisión documentó el genocidio deliberado de las culturas nativas americanas mediante el traslado de niños, la asimilación forzosa y el asesinato sistemático. La legislación del Congreso creó la Ley de Preservación Cultural de los Nativos Americanos, que obligaba a todas las escuelas públicas a enseñar la historia exacta del genocidio de los internados. Las lenguas tradicionales recibieron protección y financiación federal. Se reforzó la soberanía tribal mediante leyes que impedían cualquier futura interferencia federal en las prácticas de crianza de los niños nativos. El emplazamiento de St. Mary se transformó en un monumento nacional y centro de curación.
Se retiraron los juegos infantiles y se sustituyeron por un jardín sagrado plantado con medicinas tradicionales de todas las tribus afectadas. 47 lápidas, cada una con el nombre de un niño en su lengua tribal, se colocaron en los lugares exactos donde se habían encontrado sus cuerpos. Joseph Standing Bear, que ahora tiene 84 años, vivió para ver a su nieto debidamente enterrado y honrado. Durante la ceremonia de dedicación del monumento, habló en Lakota sobre los niños que habían muerto protegiendo su patrimonio, mantuvieron vivas nuestras lenguas en sus corazones cuando el mundo quería que murieran. Llevaron nuestras canciones al mundo de los espíritus en lugar de dejar que se silenciaran para siempre. La Iglesia Católica se enfrentó a responsabilidades penales en múltiples países por su papel en el asesinato sistemático de niños en internados. Funcionarios del Vaticano fueron citados por tribunales internacionales que investigaban el genocidio. Las diócesis que habían gestionado internados se vieron obligadas a abrir todos sus archivos y a pagar miles de millones en indemnizaciones a las comunidades nativas. Instituciones educativas de todo el mundo empezaron a estudiar el sistema de internados estadounidense como modelo de cómo los gobiernos cometen genocidio contra las poblaciones indígenas. La tecnología que sacó a la luz las fosas comunes de St. Marie se utilizó a escala internacional para investigar instituciones similares en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los niños que habían entrado en el internado de St. Marie en septiembre de 1972 habían conseguido por fin la victoria sobre el sistema que los había asesinado. Su negativa a renunciar a su identidad cultural había inspirado la legislación federal que protege las lenguas y tradiciones nativas. Sus muertes pusieron al descubierto el genocidio sistemático y obligaron a rendir cuentas a instituciones que habían actuado con impunidad durante más de un siglo. Margaret Crawford murió sin conocer el destino de su nieto, pero su bisnieta creció hablando Lakota con fluidez en escuelas que celebraban la herencia nativa en lugar de castigarla. Los conocimientos culturales que Joseph y sus 11 compañeros habían muerto protegiendo se enseñaban ahora a nuevas generaciones de niños nativos que nunca temerían perder su identidad a causa de la asimilación forzada. El silencio que había protegido a los asesinos de niños durante 50 años se había roto gracias a una tecnología capaz de ver a través de décadas de mentiras. Pero la verdadera victoria pertenecía a las comunidades tribales que habían conservado historias orales, mantenido ceremonias tradicionales y nunca habían dejado de creer que sus hijos merecían justicia. El radar de penetración terrestre había encontrado los cadáveres. Las investigaciones federales sacaron a la luz el genocidio. El derecho internacional había exigido responsabilidades. Pero fue la negativa de las familias nativas durante 50 años a aceptar las mentiras oficiales lo que hizo posible que se hiciera justicia. El mayor sacrificio de los niños, morir para preservar su patrimonio, había salvado en última instancia las culturas que murieron defendiendo. Los 12 niños que entraron en el internado St. Marie en septiembre de 1972 murieron para preservar su patrimonio y, en última instancia, salvaron las culturas que murieron defendiendo. Su sacrificio demuestra que el genocidio sistemático puede ser derrotado cuando las comunidades se niegan a aceptar las mentiras oficiales y persisten en exigir la verdad a través de las generaciones. El radar de penetración en el suelo reveló algo más que tumbas bajo aquel patio de recreo. Puso al descubierto el capítulo más oscuro de la historia de la educación estadounidense y obligó a una nación a enfrentarse al asesinato sistemático de niños disfrazado de civilización. Las corbatas de tabaco de Joseph Crawford, enterradas con él como una burla, se convirtieron en símbolos de supervivencia cultural que ninguna violencia pudo destruir. ¿Cuántos niños más yacen bajo el suelo estadounidense, con sus asesinatos ocultos por instituciones en las que confiamos para educar? ¿Qué ocurre cuando quienes han jurado proteger a los niños se convierten en sus depredadores? ¿Pueden sobrevivir realmente las culturas cuando sus voces más jóvenes son silenciadas para siempre? Escriba un comentario a continuación y háganoslo saber. ¿Cree que Estados Unidos se ha enfrentado plenamente al genocidio de los internados? Pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más investigaciones que demuestran que el silencio nunca es más fuerte que la verdad.